Yo tengo a dos personas al lado mío que son mis hermanos en la fe, mis hermanos en la fe. Y queremos presentar con ellos a la siguiente persona que viene. Así que le voy a dejar el micrófono a Mauri Quintero para que nos ayude a ver si ustedes logran saber quién es la persona que viene. Bueno, muchas gracias. Y para presentar a esta persona tan especial que va a compartir su testimonio, necesariamente tengo que hacer referencia a nuestro amado San José. Y si de pronto meditamos un poco en esos instantes de la vida de San José, un hombre judío que tenía unos propósitos, unos proyectos personales, se iba a casar con su novia María, tenía todos unos sueños de carácter personal, pero que por gracia de Dios recibió una invitación hermosa de desposarse con la Santísima Virgen María y de criar al Hijo de Dios. Y San José aceptó y amó esta bella tarea, la aceptó con valentía, con coraje, con abandono en la providencia de Dios en los momentos difíciles. Hasta le tocó abrir un taller de carpintería en otro lugar. Y sí quería hacer referencia a San José porque esta persona tan especial, un hermano nuestro que tanto queremos, él también recibió una invitación muy linda, muy especial, una invitación que ha aceptado con todo su amor, con toda su valentía. Probablemente de pronto en algunos momentos dudó, como pues cualquier persona, pero que decidió amar el plan de Dios, que es perfecto. Lo admiro totalmente, aprendí muchísimo de él, particularmente cuando mi esposa tuvo cáncer, y para mí él fue una gran persona, una referencia altísima. Me enseñó a pegarme a la oración, a pegarme a los sacramentos, a no dejarme llevar por las nubes negras de la vida, en este caso la salud de mi esposa. Y bueno, fue gracias a él que aprendí el valor de la oración, el valor del sacrificio. Bueno, esta persona que vamos a presentar ahora, yo quisiera meterme más primero en la vida de cada uno de ustedes. ¿Quién de ustedes se ha sentido perdido, extraviado, adolorido, con vacíos y que nada tiene sentido? Dios todo lo hace nuevo y toma personas quebrantadas y las levanta para que sean ejemplos para muchos de nosotros. Oí hace poco una reflexión de un sacerdote que contaba una anécdota. En una universidad, un padre, un teólogo, les estaba preguntando a los estudiantes y haciendo todo un pensamiento de por qué Jesús había escogido la época cuando vivió y murió, por todo el contexto político, económico y demás. Y se paró uno de los que atendía y dijo: ¿sabe qué? Yo creo que de pronto Jesús escogió ese momento para morir, para salvar al ladrón que tenía al lado. No es tanto la economía. Él vino por una persona y viene por ti que estás acá. Y esta persona que vamos a presentar hoy es esa persona que puede decir: Señor, ¿será que tú me ves? ¿Tú sí te das cuenta quién soy y dónde estoy? ¿No se han hecho esa pregunta ustedes? ¿No se han sentido que Dios no los ve? Pues Él les puede dar testimonio de que sí, y que Jesús hace nueva todas las cosas. Sana al niño,
por este testimonio. Esta persona que vamos a presentar para mí es muy importante porque ayer en la homilía, el Padre Rey, al igual el Padre hoy, en la homilía habló de la importancia de recordar la fecha de nuestro bautizo. ¿Se acuerdan de eso? Fue una bonita diosidencia, lo hablaba ahorita con el Padre Reinaldo en el almuerzo. Yo puedo decir que cuando conocí a esta persona es cuando yo nazco en la fe. Y es gracias al sí de él que yo empiezo a conocer a Dios y a la Virgencita. Y gracias al sí de él y a un par de aventuras de él de adolescente, conocí a una persona que para mí es muy importante, mi esposa. Y gracias a él yo conocí a mi esposa. Él trató de conquistarla primero. Bueno, no sé, solo fueron amigos por 2 años. Fueron amigos, solo hablaron por teléfono. Pero gracias a eso yo conocí a mi esposa. Y gracias a eso yo tengo una familia que la han visto por ahí trabajando, toda unida. Imagínense que con esta persona yo aprendí prácticamente todo lo que sé de la fe, porque fueron todos mis inicios, fueron 6 meses de la mano de él y de su esposa. Y de pronto han oído oír palabras o frases de él muy típicas. Una primera, me acuerdo que él siempre me hablaba de la fe y tratándome de explicar qué era la fe, me decía: eso es como tirarse a una piscina sin saber nadar y sin flotador. Y después, cuando me faltaba la fe por algún tema de trabajo, por algún tema económico, siempre me decía: Camilo, ¿de qué se preocupa? Papi paga. Y nunca se ha equivocado. Pero ¿saben qué? También aprendí de él que no existen tonos grises en la fe. La radicalidad de la fe. Y ese personaje yo creo que es uno de los personajes más importantes en esta misión, porque es el soporte, el bastón, le dice la Virgencita, el bastón del Lucerito. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Alejandro Vargas. Para que podamos oír el testimonio de Alejo, todos nosotros vamos a orar por él y vamos a pedir que el Espíritu Santo lo acompañe para que ponga las palabras que todos nosotros necesitamos. Quiero contarles algo: ninguno de nosotros, la mayoría, hemos oído el testimonio de Alejo en algún momento de la vida, pero este que va a contar hoy nunca lo hemos oído. Así que estamos todos en total expectativa que Alejo hoy nos va a contar. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo.
unción aquí. Estás derramando la unción aquí. Estás derramando la unción aquí. Derrámate, Señor. Estás derramando la unción aquí. Espíritu Santo, ven a arder. Derrama tu fuego y tu poder. Actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí, Señor. Espíritu de Dios, oh Espíritu. Yo pensé que venía preparado, pero ya me desarmaron, la verdad sea dicha, estoy desarmado, no esperaba este recibimiento. Y para los que no me conocían, ya sobra decirles que soy el esposo de Carolina. Muchos me conocen como Alejandro Vargas, muchos más me conocen como el esposo de Carolina. Todo el mundo me ubica cuando dicen eso. Las personas que hicieron esta introducción vivieron todo mi proceso de conversión, de principio a fin. Bueno, unos cuantos meses no, pero hoy por hoy es casi nada lo que no hemos compartido juntos en la fe. Mauri mencionaba a San José, y sí, les voy a hablar de San José también el día de hoy. Pero primero quiero que cierren los ojos y escuchen esta canción con la que vamos a iniciar, que es justamente José hablando. ¿Dónde estás, hijo mío? ¿Dónde estás? Se hace tarde y no te he visto regresar. Te has perdido en el camino y no estás al lado mío. Junto con María iremos a buscar. No te alejes ni te escondas, por favor. Me hace falta oír tu voz en oración. Sentirás hambre o frío, correrás algún peligro. No descansaré hasta poderte encontrar. Junto con tu madre iremos a buscar y volverte a abrazar, verte crecer en mi hogar, entregarte el amor de mi tierno corazón. Ven conmigo a Nazaret a jugar en mi taller. Solo déjate encontrar, hijo mío.
Hijo mío, ¿dónde estás? Solo déjate encontrar. ¿No será que nuestro Señor nos ha dicho eso en algún momento de la vida? Hijo mío, ¿dónde estás? Déjate encontrar. Y es una frase que yo estoy seguro que nuestro Señor repitió más de una vez. Y yo no escuchaba. Y no la escuchaba tal vez porque tenía demasiado ruido interior, demasiado ruido en el corazón. Vivía en un mundo que me habían presentado desde muy pequeño, en el que Dios siempre era lo último, en el que Dios prácticamente no aparecía. Y esta historia comienza en los años 70. Le voy a pedir a mi hijo que me ayude a ir pasando las diapositivas. En una familia colombiana tradicional, una familia de clase media, padres trabajadores como muchos de ustedes, católicos, entre comillas, practicantes. Hemos hablado mucho del bautismo en estos días y gracias a Dios fui bautizado. Tomaron la decisión por mí, pero estoy seguro que en ese momento Dios entró en mi vida y con el tiempo se reveló. Pero era una familia que siempre quiso salir adelante y en la cual todo el esfuerzo estaba enfocado en lo material. Todo el esfuerzo estaba enfocado en construir un patrimonio. La estabilidad de la familia era equivalente a la estabilidad financiera. Si no había dinero, la familia no era estable, la familia no era sólida. Si había dinero, la familia estaba tranquila y se sentía segura. Quiero que piensen en sus hijos por un momento, los que tengan hijos, y recuerden a sus hijos a esa edad, los primeros meses, los primeros años. Así nos expresen con claridad. Van absorbiendo todo. Van absorbiendo todo lo que ven, todo lo que escuchan. Y en mi caso, era exigencia pura. En mi caso era desde muy pequeño, tienes que ser el mejor. Tienes que consumir tus energías y tu vida en el progreso. No importa a quién te lleves por delante. Pero esa exigencia se empieza a volver en contra. Y lo que empezó como una infancia tranquila y feliz, en los años 80 empezó a cambiar. El niño que a comienzos de los 80 sonreía todos los días, poco a poco empezó a perder esa sonrisa. Con el paso de los días, su mirada se tornó triste. Empezó a cuestionarse ¿por qué tanta presión? ¿Por qué una relación tan difícil? Especialmente con mamá. ¿Por qué una relación tan tensa que se volvió conflictiva y que escaló rápidamente, muy rápidamente, en el corazón de un niño de 5 o 6 años, que empezó a llenarse de miedo, empezó a llenarse de incertidumbre, empezó a llenarse de angustia,
todos los esfuerzos por agradar a los padres eran en vano. Nada era suficiente. Nada bastaba. Y esa mirada triste, esa sonrisa inversa, se volvió permanente. Permanente. Esos sentimientos se instalaron en el corazón. Mamás, papás, ¿cómo es de importante abrazar a los hijos? ¿Cómo es de importante hacerles saber que son amados? ¿Cómo es de importante guiarlos? Aplaudirles cualquier logro, por pequeño que sea. Pasan los años, empieza la década de los 90 y este niño que ya viene cargando cierta tristeza, cierta amargura, Juan Di, en los años 90, se convierte en un adolescente que empieza a buscar la estabilidad en el mundo. Un adolescente que se veía sano, rozagante, se convierte en un adolescente cansado, agotado. Un adolescente que empezó a buscar compensar los vacíos en amigos, en fiestas, en alcohol y en nada más, por fortuna. Pero mucho, mucho alcohol a muy temprana edad. La situación se complica cuando viene una quiebra económica en la familia. Y esos cimientos de la familia, perdón la expresión, pegados con saliva, pegados con babas, como decimos en Colombia, pues claramente no resistieron. Llega la quiebra y la familia se desune. Viene un divorcio. Y viene el abandono de hogar de mamá. Se fue. Empieza el desamor. Empieza el sentimiento de soledad a apoderarse de este adolescente. Empieza el sentimiento de culpa. ¿Tuve yo algo que ver en esta decisión? ¿Es por mí? ¿Será que me excedí siendo rebelde? Pero una rebeldía para proteger de alguna manera mi corazón. Pero empiezan las dudas. Y este joven no encuentra nada que baste para llenar sus vacíos y entra en una profunda depresión. Fueron años de muchísima turbulencia, y yo digo turbulencia porque no todo fue malo. Iniciando los años 90, efectivamente conocí a una persona muy especial, una niña 3 años menor que yo no me quería levantar, como dice Camilo. Aprovecho para limpiar mi nombre, Camilo Borda. La historia real es que estábamos en un matrimonio, un evento de mi familia, una prima mía se casaba y los papás de esta niña estaban invitados a ese matrimonio. Yo soy el menor de todos los primos, por supuesto, en la fiesta estuve supremamente aburrido. Todos eran más grandes que yo. Y faltando 10 minutos para que la fiesta terminara, veo a esta niña sentada, igual de aburrida, igual de sola, en una mesa. Entonces, ¿qué hace el adolescente? Pues la invita a bailar, ¿no? Una canción bastó.
y me dio el teléfono. Pero ese es el activo más importante de ese momento de mi vida, ese teléfono. Porque es que ese teléfono se convirtió en la conexión con esta niña a la cual yo no volví a ver. Hasta se me olvidó cómo era físicamente. Pero por alguna razón que solo Dios conoce, esta niña se convierte en mi confidente y se convierte en una persona en la que puedo confiar y contarle todo lo que me estaba pasando. Y que a pesar de ser menor que yo, a pesar de ser menor que yo, y yo tenía 16 o 17 años, esta niña tenía escasos 14 o 15 años, tenía una luz, una claridad, una sabiduría, que siempre me aconsejaba y me hablaba con lo que yo tenía que escuchar. Eran horas al teléfono, horas al teléfono. Y este adolescente perdido, solo, deprimido, sin norte, solo hallaba paz en esas conversaciones. Esa niña está aquí presente, está hoy acá entre ustedes, pero todavía no se los voy a presentar. Y esta niña me invita a un grupo de oración. Años después. Pero me voy a devolver un poco porque este joven empieza a planear una salida. Este joven empieza a planear un escape a todo ese dolor, a toda esa tristeza, a esa desesperanza, esa falta de ilusión. No se imaginen que me iba a quitar la vida, nunca fue así. A mediados de los 90, pasemos una más, porfa. A mediados de los 90, este joven se gradúa del colegio, este adolescente tiene que escoger una carrera profesional y decide estudiar ingeniería industrial en la Pontificia Universidad Javeriana, con el único objetivo de conseguir un trabajo, ojalá en una empresa multinacional, y desaparecer. Estudiar, trabajar y desaparecer. Mi objetivo era terminar de destruir lo poquito que quedaba de la familia. No me importaba nada. No me importaba mi padre, mi hermana menor que yo, mi madre tampoco. Solo me importaba ganarme la vida y desaparecer de la vida de todos. No podía más con la vida que estaba llevando. Solo me quería ir. Y lo logro. Logro entrar a la Pontificia Universidad Javeriana. Logro entrar a la carrera de Ingeniería Industrial. Y finalizando el año 1998, soy contratado por Motorola, una empresa que seguramente todos conocen. Para mí era el plan perfecto. Y un plan en el que Dios no existía. Un plan que yo creía que había logrado solo. Hasta le pedí a Dios, tal vez, en una oración, alguna vez, ayúdame a concretar mi plan. Y cuando esto sucede, yo pensé que Dios me estaba acolitando, terminar de destruir la familia. Esa era mi fe en ese momento. Soy contratado por la empresa, recibo mi primer salario, era un salario de practicante,
un salario que me pagaban de la caja menor de la empresa. Ni siquiera había una transferencia o una consignación bancaria, era de la caja menor. Pero era mi salario. Era mi primer salario. Y cuando recibo la primera quincena de salario, escucho una voz que dice, no te pertenece. Miro a un lado, miro al otro. ¿Quién dijo esto? No había nadie. Conclusión, me lo imaginé. No me lo creí, me lo imaginé. ¿Cómo es que no me pertenece mi primer salario después de todo lo que me esforcé para tenerlo? ¿En qué creen que se fue ese salario? Todas las anteriores. Viene la segunda quincena y la voz, pero esta vez era una voz más fuerte, más grave y más contundente. No te pertenece. En ese momento pensé que me estaba enloqueciendo. Y llamé a mi amiga y le dije, mira, creo que me estoy enloqueciendo. Está pasando esto. Estoy recibiendo mi salario y me hablan y me dicen que no es mío, que no me pertenece. Estoy loco. ¿Qué hago? Y esa persona, esa personita, siempre tan iluminada, me dice, ¿por qué no vas a Pocalana? ¿Dónde está México aquí? ¿Qué es la lana? El dinero. ¿Qué es Pocalana? Pues. Cuando ella me dice, ¿por qué no vas a Pocalana? Yo dije, uy, allá están otros peor de locos que yo. Pero fui a Pocalana. Y resulta que Pocalana era un grupo de jóvenes que los sábados en la noche salían en una caravana de 5 o 7 autos a recorrer diferentes zonas de Bogotá donde se reunían habitantes de la calle. Y los habitantes de la calle sabían dónde eran las paradas y siempre eran a la misma hora, todos los sábados. Y estos jóvenes llevaban comida, llevaban ropa, pero sobre todo llevaban amor a esos habitantes de la calle. Yo no le encontraba ningún sentido a ir a reunirme con habitantes de la calle, a exponer mi vida, porque alguien me estaba diciendo que el salario no era mío. Ninguna relación de una cosa con la otra, pero mi amiga insistió. Y el siguiente sábado estuve en Pocalana. A mí ya me habían llevado a un grupo de oración antes. 2 años antes, en el 95. Una novia que tenía en la Universidad Javeriana en primer semestre ya me había invitado a un grupo de oración, donde supuestamente se manifestaba la Virgen María y donde supuestamente hablaba a través de una niña, de una joven bogotana. Cuando yo fui a ese grupo y escuché la manifestación, para mí fue una secta. Fanáticos. ¿En qué momento se van a empezar a inmolar aquí en este grupo? A mí no me lleven a esas sectas de fanáticos. Entonces, cuando vi que los pocalanas venían como de otro grupo de oración, tras de fanáticos, habitantes de calle. De ahí nadie sale vivo. Pero bueno, fui. Y cuando veo a estos pocalanas, que eran mínimo 50 en el primer parche, se llamaban parches, los sitios donde se reunían, todos se aglomeraron para recibir a los jóvenes que veníamos en la caravana. Y yo no iba a bajarme del auto. Lo hice por oso ajeno, por vergüenza ajena. ¿Cómo era que todos se bajaban y yo me quedaba encerrado en el auto? Lo hice por inercia, por presión de grupo.
pero no tenía la menor intención de interactuar con ninguno de ellos. Y venía cargando mi depresión, venía cargando mi tristeza y venía cargando esa supuesta locura que tenía en la cabeza, que ganaba dinero, pero no era mío. Uno de estos pocalanas se me acerca. Vamos a la siguiente. Y ese pocalana me dice, yo a usted nunca lo había visto. Mi respuesta fue, yo a usted tampoco. Pero ese pocalana hablaba con una claridad, de una manera que era evidente que ese pocalana no había nacido en la calle, posiblemente había terminado en ese estado por alguna razón. Y yo no me aguanté la curiosidad y le pregunté, ¿por qué estaba en la calle? Yo me encontraba en ese momento cursando mi 8º semestre de Ingeniería Industrial en la Universidad Javeriana. Y este pocalana empieza diciéndome, si quiere le cuento mi historia. Le dije, por favor. Y nos sentamos, aparte del grupo, y empieza a decirme, es cierto, yo no nací en la calle, yo llegué a la calle. Y todo empezó en mi infancia, con una relación conflictiva y tortuosa con mi madre. Una relación que se volvió inmanejable, insoportable, exigencia permanente. Sentía que no me quería mi mamá. Y eso me llevó a la depresión y me llevó a los vicios. Y por los vicios terminé en la calle. Y sí, yo estudié. Llegué a 8º semestre de Ingeniería Industrial en la Universidad Javeriana. Yo solo pude llorar. Era un espejo. ¿Quién creen que era el espejo? Cuando me reincorporo, ya no estaba. Ya no estaba ahí. Estoy seguro, tengo la certeza que era Jesús. Era Jesús mostrándome hacia dónde iba. Era el Señor diciéndome, estás en el borde del abismo. Pero sobre todo, sentía su amor. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué yo? Se tomó el trabajo de venir a encontrarme. Se tomó el tiempo de hablar conmigo. Es amor puro, es misericordia pura lo que yo viví esa noche. Por primera vez sentí que era importante. Por primera vez sentí que alguien me quería, que a alguien le importaban mis cosas. Y fue Jesús, fue nuestro Señor, fue la misericordia hecha hombre. Lo busqué muchísimo. Pregunté a otros jóvenes del grupo si lo habían visto. Se los describí como lo vi. ¿Quién? ¿De quién hablas? ¿Estás loco? Ninguno de los jóvenes que estaban en Pocalana reconocía a alguien como el que yo describía con el que estaba hablando. Entonces dije, bueno, los otros Pocalanas seguro que sí lo reconocen, porque estaba con ellos.
Y me acerqué a otros pocalanas. Tampoco lo reconocieron. Nadie lo reconoció. Y hasta el día de hoy no lo he vuelto a ver físicamente, pero ha estado siempre presente en mi vida. Ese día mi corazón y mi voluntad se doblegan ante ese hombre misterioso que desapareció físicamente, que se esfumó. Porque ese día entendí que Dios me estaba diciendo que sí estaba conmigo, que sí le importaban mis cosas y que me estaba salvando de un desenlace supremamente probable en ese momento, en el borde. Tomo la decisión de ejercer la caridad, tomo la decisión de acercarme al Santo Rosario. La única referencia que tenía de un grupo de oración era la secta de 2 años antes, o 3. Pero entonces llamo a mi amiga, a esa amiga de la adolescencia, siempre inspirada. Y por primera vez le digo, por favor, llévame a rezar. Llévame a la secta de vuelta. Quiero hacer una pausa y pedirle a Sandrita que se levante un segundo. Sandrita, tú eres demasiado importante en esta historia. Gracias. Y volvimos a la secta. Y en la secta estaba la líder de la secta, haciendo vocecitas, hablando un idioma extraño. Resulta y acontece que el día que volvimos al grupo, estaba iniciándose el grupo de jóvenes de Carolina Name, en Bogotá, todos los lunes a las 8 de la noche. Y en ese primer grupo de jóvenes éramos muy pocos. Nuestra Señora dijo que después seríamos cientos, y así fue. Se cumplieron sus palabras. Todo lo que la Virgen dice se cumple. Ninguna palabra se cae. Todas se cumplen, sin excepción. Vamos adelante, Juan. Después de esa experiencia con el Señor, y lo pongo primero a Él, porque fue Él el que me rescató. Nuestra Señora toma el control. Después es María la que se apodera de todo. Después de esa noche de Pocalana, es María la que empieza a tocar mi corazón. Primero fue la sacudida fuerte del Señor, contundente, la bofetada. Mira para dónde vas. Luego fue la ternura de María, que empieza a tocar el corazón, que empieza a enseñarme a rezar el rosario. Y yo empiezo a frecuentar ese grupo de jóvenes todos los lunes. Aquí está Moni, Dani Ospina, Lina Ospina. ¿Quién es este aparecido? ¿De dónde salió? ¿Por qué este despertar espiritual? Y yo me guardé por mucho tiempo la historia del Pocalana. Y Carolina, en aquella época, en el 99, quiso hacer un evento. ¿Le suena familiar? Una jornada de oración por la paz de Colombia. Conforma unos comités, ¿les suena familiar a los de la misión? Uno de esos era el comité de logística, asigna un director de logística, un director queridísimo que hasta hoy no sé dónde está. Y yo con esas ganas de empezar a retribuir tanto amor
que estaba recibiendo del cielo, decido apoderarme de ese comité, no me importó. Igual el director que habían asignado, hoy no sabemos dónde está. Y empiezo a acercarme a Carolina, empiezo a trabajar con ella en esta jornada de oración. Carolina nos convoca a todos los directores de comités a varias reuniones privadas, y de esa manera empiezo a acercarme al rosario, a conocer más la vida de esa joven a la cual María le hablaba. Yo ya sentía vergüenza de pensar en una vocecita en un idioma extraño. Empiezo a entender que esa vocecita no era de Carolina, no era que ella la hiciera por voluntad propia, y que ese idioma extraño que yo escuchaba simplemente era una oración en lenguas que tienen muchos místicos. El 13 de mayo de 1999 estoy yo en mi habitación estudiando y siento un impulso fuertísimo de salir sin tener claridad hacia dónde. Simplemente sabía que tenía que salir del departamento y empiezo a conducir sin ningún rumbo, digamos, claramente determinado en mi mente, y cuando tengo conciencia nuevamente, estoy en el sitio donde se reunía el grupo de oración. Pero ese día habían más personas de lo normal, muchísimas personas. El auto tuvo que ser estacionado muy lejos. El lugar estaba completamente lleno de personas y era imposible entrar. Entonces tomo la decisión de quedarme afuera, al otro lado de la vía, en la otra acera. Y no entendía por qué había tanta gente. Recuerdo que tenía a mi derecha 3 señoras mayores, 3 señoras ya en edad adulta, y me acerco a una de ellas y le pregunto: perdón señora, ¿qué están regalando hoy aquí? Se enfureció. ¿Tú no sabes que hoy es 13 de mayo? Por supuesto. Ayer fue 12. Mañana es 14. Se enfurecieron las 3. Pero una de ellas tuvo misericordia, me toma de la mano, me lleva aparte y me cuenta toda la historia de Nuestra Señora, toda la historia del 13 de mayo. Imagínense ustedes el grado de conocimiento que yo tenía acerca de la Virgen, completamente nulo. Y en ese momento entendí en el corazón que fue Nuestra Señora la que me llevó ese día a su fiesta, a celebrar su día. Había sido ella. Tenía certeza plena en el corazón. Entonces quise hacer el rosario más importante de mi vida hasta ese momento. El rosario más sentido que hubiera podido hacer hasta ese momento en mi vida, para darle gracias. Esa era la intención. Empieza a caer lluvia, una lluvia muy tenue, a la cual no le presté atención, pero esa lluvia pronto se convirtió en una tormenta. Las 3 señoras tenían paraguas y no, obviamente no me invitaron. De hecho, nadie me ofreció cubrirme con su paraguas. Yo dije, bueno, yo estoy aquí por la oración. Igual voy a hacer la oración. No importa que yo me moje. Y así fue, pero el frío, el agua, no me dejaban concentrar. La lluvia pasó muy rápido, bajó la intensidad de la lluvia muy rápido.
Y yo estaba de rodillas en la acera, frente a la vía, una vía que había quedado llena de agua acumulada. Pero yo seguía orando, tratando de seguir a las personas que estaban haciendo la oración. Yo no me sabía los misterios, yo no me sabía las oraciones del rosario, yo seguía a las personas. De pronto siento un movimiento como urgente alrededor mío, las personas empiezan a apartarse, empiezan a retroceder. No le presté atención al comienzo, pero eso continuó. Y cuando abro los ojos, las personas estaban retrocediendo porque venía un auto a altísima velocidad por esa vía. Y por supuesto no querían mojarse porque el auto iba a levantar toda esa agua e iba a caer sobre nosotros. Pues yo no alcancé a reaccionar y quedé solo de rodillas esperando algo que se veía como un tsunami desde donde yo estaba. Pero eso no era solo agua. Traía todo lo que se imaginen. Y lo recibí de rodillas frente a todo el mundo. Las 3 señoras eran felices presenciando semejante espectáculo. Entonces ya no era solamente que estaba mojado, estaba lleno de barro, lleno de barro. Y pasa algo increíble, que después con el tiempo he visto ocurrir varias veces, pero para mí fue primera vez ese día. Se abren las nubes, sale el sol, la gente empieza a hablar de algo que llamaban la danza del sol en ese momento. Yo solamente estaba renegando de mi estado, ni siquiera miraba al sol. Pero sí pasó algo que no entendí, es que todo ese barro se secó en segundos. Se solidificó, por decirlo claramente. Todo ese barro se solidificó en mi cabeza, en el pelo, en la ropa. Mi aspecto era muy parecido al del Pocalana aquella noche. Además empecé a emanar un olor que hacía que las personas se apartaran de mí. Pero bueno, la Virgen me trajo, entonces yo me quedo rezando. No sé en qué misterio íbamos del rosario, pero yo ya estaba más o menos concentrado nuevamente. Y empieza otra vez un movimiento de la gente detrás mío, porque yo estaba de primero frente a la vía, y empieza un movimiento de la gente y empieza un grupo a tratar de pasar hacia adelante por el medio de toda la multitud. Venía una señora hablando con un mariachi, diciéndole, ustedes tienen que tocar porque es el Día de la Virgen. Y el mariachi le decía, no señora, no podemos entrar, no podemos entrar. Entonces, ¿pero cómo le van a cantar a la Virgen? Porque hoy es su día, tienen que tocar la serenata de la Virgen. Algunos recordarán a Luisita de Pacheco. Esa era la señora que le llevaba la serenata de la Virgen todos los 13. Y como no pudieron entrar, decidieron tocarle a la Virgen desde afuera. Y como Alejandro era el que estaba de primero en la acera, Alejandro quedó como parte del grupo de mariachis. Y no podía tener otro instrumento en mis orejas que la trompeta, no podía hacer otro, no podía hacer otro. Cantaron la serenata completa. Y en ese momento yo exploté. En ese momento exploté. Virgen María, ¿tú me ves? ¿Tú eres consciente de lo que me ha pasado hoy acá? Tú me ves en medio de esta multitud, pero no era en este tono, era una pelea interna. Tú me ves en medio de toda esta gente, eres consciente de lo que me está pasando, del esfuerzo que estoy haciendo.
¿Me ves? ¿Tú me ves? Y así pasó el 13 de mayo. Al final me calmé, sentí vergüenza con la Virgen, porque me estaba dirigiendo de una manera muy inapropiada a ella. Empecé a tener como otras reflexiones. Claro, los que están adentro, sentados, calienticos, rezando cómodos, no se imaginan lo que los de afuera se aguantan por estar en la misma oración, en el mismo rosario. Pero también pensaba, ¿qué será estar al lado de Carolina en un día como este? Qué privilegio los que pueden estar al lado de Carolina en un día como este. Y así quedó ese día. No recé ni una Ave María. Cuando la gente empieza a salir del sitio, yo me quedo por un momento tratando de entender qué había pasado esa tarde. Y veo que una joven desde lejos empieza a mirarme, ¿será que sí es? ¿Será que no es? Pues era Sandra, que no me reconocía. Cuando vio mi estado, me invita a su casa a tomar chocolate caliente, a prestarme ropa, ropa limpia. Y así quedó ese día, 13 de mayo de 1999. Pero seguía la organización de la jornada de oración y Carolina seguía organizando sus comités de organización. Y un 17 de junio, el 17 de junio siguiente, nos reúne Carolina en el mismo sitio donde se celebraban los 13 en aquella época. Y éramos solamente 6 directores de comité y Carolina. Tuvimos la reunión, tomamos las decisiones, Carolina dio las instrucciones, pero la Virgen María se hizo presente en esa reunión. La Virgen María da un mensaje para los poquitos que estábamos ahí y al final del mensaje guarda silencio, pero permanece allí y todos sabíamos que la Virgen todavía estaba presente. La Virgen dice, y a vos, el más pequeño de mis pequeños. Yo esperaba que el más pequeño de los pequeños reaccionara. Yo miraba a los demás jóvenes del grupo, esperando que alguno levantara la cabeza o dijera algo. Ninguno. Mentalmente me entra la duda. ¿Me estás hablando a mí? Y ella responde en voz alta, sí, mi pequeño Alejandro. Escuchadme con atención. No solamente aquel día os vi. ¿Ya conectaron? No solamente aquel día os vi. Toda vuestra vida he estado a vuestro lado. Y en ese momento a mí se me van las luces. Veía negro. Y vienen 2 momentos de mi vida, 2 recuerdos que tenía tal vez ya bloqueados o olvidados. 2 momentos de la vida en los que casi pierdo la vida. Una de ellas en el colegio, a mis 5 o 6 años, estaba en el travesaño del arco de la cancha de fútbol con unos otros niños y yo caigo de espaldas y me quedo sin aire, empiezo a ahogarme. El recuerdo que yo tenía de ese día es que otro niño se acerca, yo estoy tendido en la grama, otro niño se acerca y me dice, traga saliva. Y cuando yo hago eso, empieza el aire a fluir otra vez. Ese era el recuerdo que estaba en mi mente, pero lo que veía en ese 17 de junio con la Virgen era a la Virgen llevando a ese niño de la mano a que me dijera eso. Después fue en la adolescencia, un accidente de tránsito.
En medio del dolor, de la rabia, del resentimiento que tenía, me desquitaba con el auto, lastimosamente. Y en una de esas iba con mi padre en el auto por la autopista norte de Bogotá, a altísima velocidad, e intento sobrepasar un auto por el carril derecho. Cuando hago eso me encuentro con un camión estacionado a unos 40 metros de distancia y no frenamos, no alcanzamos a frenar del todo. En el impacto, el carro pega contra el camión, pero sale, como que rebota. Y al rebotar, todo el motor, toda la parte delantera del auto queda en el piso, el panorámico roto, y a mi padre no le pasa nada, y a mí tampoco. Pensé que fue suerte, pero lo que veía ese 17 de junio con la Virgen fue que ella atravesó su manto entre el camión y nosotros, entre el camión y mi padre y yo. 2 veces me salvó la vida Nuestra Señora y me lo reveló aquel 17 de junio. Creo que por primera vez en muchísimos años hasta ese día dije, mamá, de corazón, mamá, tú eres mi mamá. Y se vienen todos los recuerdos del niño asustado, se vienen todos los recuerdos del niño temeroso, del niño presionado por la perfección, y uno tras otro empiezan a sanar. Ese mismo día. Se viene la depresión del adolescente otra vez. Se viene toda la soledad a la mente. Pero es la Virgen la que empieza a sanar. La Virgen empieza a sanar el corazón del niño. Porque ese niño pudo decir mamá, de corazón, después de muchísimo tiempo. Porque ese joven pudo también sentirse amado. Ese adolescente que se sentía despreciado, se sintió amado nuevamente. Y sana el corazón del adolescente también. Ese 17 de junio de 1999, digo que es el día en que Alejandro nace nuevamente. Primero fue el Señor, después fue la reina, y me entrego a ellos. Y les ruego que nunca me suelten. Y por primera vez suelto el control yo. Por primera vez digo, encárgate tú, Señor. Encárgate tú, María. Pasan cosas increíbles. La primera confesión, de verdad, después de mucho tiempo. Me acerco a los sacramentos por convicción por primera vez. Me preparé como por 35 días para esa confesión. Y llegué a la confesión y el padre no me daba la absolución. ¿Ya terminaste? Sí, padre. No, no has terminado. Que sí, padre. Ya le dije todos mis pecados. No has terminado tu confesión. Que sí, padre. A ver, acércate. El padre toma la estola, un extremo de la estola, la pone sobre mi cabeza. Y en ese momento vuelvo a quedar sin luces, como aquel día con la Virgen. Y me veo con 2 amigos del colegio jugando con la tabla Ouija. Y el padre al parecer tenía la revelación también en ese momento, porque me dio los nombres de mis 2 amigos. Con Federico y con Andrés hicieron esto, y ninguno de los 3 lo ha confesado. Tú no lo has confesado.
Ese día el Señor destruyó por completo mi incredulidad frente a los sacerdotes. Y destruyó por completo mi incredulidad frente al sacramento de la confesión. ¿Yo por qué me voy a confesar con otro pecador? Pues resulta que sí, los sacerdotes también pueden caer en pecado, pero resulta que tienen el ministerio, tienen la gracia, son los ministros del Altísimo y tienen potestad para perdonar los pecados. ¿Cómo iba a saber ese sacerdote el pecado que me faltaba confesar? Habían pasado casi 10 años. En otra ocasión, en una misa, en una Eucaristía, una persona estaba posesa y solamente pudo ser liberada cuando una hostia consagrada fue puesta delante de esta persona. ¿No creías en la Eucaristía? ¿No creías en la presencia de Jesús en la Eucaristía? ¿No creías que el enemigo existe? Todo el combo completo. A mí me tuvieron que hacer una inmersión profunda para que dejara la dureza de corazón y la testarudez mental. Me tocó hacer ese curso, crudo, duro, intenso, corto. El Señor quiso arrancar de raíz todo lo que estaba mal en mi corazón con respecto a la fe. Y todo eso sucede en el mismo año, en 1999. Inclusive, en medio de arrancar todo, me dejó sin amigos. Me quedé solo. Este se volvió fanático. Uno por ahí decía, no, es que ese se cree el novio de la Virgen María. Y me sentí solo. Dios estaba conmigo, pero yo me sentía solo. ¿Qué pasó con mis amigos? ¿Dónde están mis amigos? Y pasó algo increíble, un sábado en la mañana, en el que estaba yo cuestionando al Señor por dejarme solo sin amigos. Cuando yo le pregunto quiénes son mis amigos, suena el teléfono. Y un amigo mío de la infancia estaba al otro lado de la línea. Un amigo con el que tenía años de no hablar. Y ese amigo me dice, oiga Vargas, nos decíamos por el apellido en el colegio, oiga Vargas, es que Franco, otro amigo de apellido Franco, me dijo que usted se volvió fanático. Y eso es lo que yo necesito. Ese amigo es Camilo Botero. Camilo acababa de llegar de ver al Papa con su familia y estar en presencia del Papa le tocó el corazón. Y regresó a Colombia decidido a acercarse a Dios. Y como su amigo de infancia se volvió fanático, pues era el puente, ¿no? Así empiezan a llegar mis nuevos amigos, de esa manera. Juan, vamos. Pero no solamente empiezan a llegar nuevos amigos, empieza una sanación profunda del corazón y empieza una etapa de formación en la fe, dirigida directamente por el director espiritual de Carolina de esa época, pero empieza a surgir en mí una devoción que hasta hoy me acompaña y es la devoción a San José. Porque me hago una pregunta y es, ¿qué tenía ese hombre al cual le encomendaron el cuidado de los dos tesoros más grandes de Dios, que son Jesús y María? Y empiezo a encontrar en San José el ejemplo a seguir. Ya éramos novios, Carolina y yo, el 22 de julio del 99, además, Carolina se convierte en mi novia.
empieza un amor a crecer entre nosotros incontenible. Y yo tenía mucho temor porque Carolina era la niña de la Virgen, la de los mensajes. ¿Cómo se puede ser novio de alguien así? ¿Cómo puede uno sobrevivir a un monitoreo desde el cielo? 7x24. San José fue la respuesta. San José fue la respuesta. ¿Cómo hizo José para llevar semejante misión? ¿Cómo lo logró? ¿Cómo la superó? ¿Cómo hizo para que Dios lo bendijera con semejantes dones? Con esa misión. Proteger a la Virgen, proteger a Jesús, tener una vida de intimidad de hogar. Ningún otro santo tuvo eso, solo él. Yo no me creo San José, pero sí estoy seguro que él es el ejemplo y el modelo a seguir. Con San José encontré el propósito, la esperanza, la ilusión. Encontré mi rol en esta misión. Y no se imaginan la alegría que siento de ver tantas personas aquí reunidas. Hubo un momento en que éramos unas personas que se podían contar con una mano. La misión peregrina, de las imágenes peregrinas, empieza en el año 2000 con un grupo de 3 o 4 personas que podíamos contar con la mano en Bogotá. Hoy son casi 60 ciudades y hoy están ustedes aquí compartiendo esta misma fe, este mismo amor por la Virgen María. Pero bueno, José se convierte en mi mentor. Empiezo a entender sus actitudes, sus virtudes y empiezo a intentar imitarlas. Hice mi primera consagración a San José en el año 2000. A San José le pido que interceda porque el amor que sentía por Carolina era demasiado grande. Vamos adelante, Juan. Y en el año 2001, ese noviazgo se convierte en sacramento de matrimonio con Carolina. Y ese día se sella por completo la sanación del niño, del joven y del adulto. Era el regalo más grande que podía tener una familia. Ese adolescente sin familia, perdido, desorientado, deprimido, tenía su propia familia y además con la niña de la Virgen. Me dijo que sí. Y si pudiera devolver el tiempo, lo devolvería 1000 veces y lo volvería a hacer. El niño volvió a sonreír. El joven volvió a sonreír. El adulto joven tenía ilusión, tenía esperanza, tenía un propósito, se sentía amado, tenía vida, quería vivir. Y se forma este hogar con Dios en el centro, con nuestro Señor como la columna vertebral de este hogar. Y por supuesto, empieza un trabajo incansable hasta el día de hoy y contando en la misión Madre de la Divina Gracia. Algunos de los que me introdujeron hablaron del bastón del lucero. A mí me bautizó así la Virgen, el bastoncito. No soy la persona que ven todo el tiempo en cámaras. No soy el protagonista. No soy el que ven en todas las transmisiones.
pero sí soy el que está un pasito atrás todo el tiempo, apoyando, ayudando, pero sobre todo sosteniendo a mi esposa, llevando las cargas del hogar en mayor medida, para que ella pueda dedicarse a la misión. Y San José me ayuda. No ha sido fácil. No nos sobra nada, pero tampoco nos falta. Es el pan diario de cada día. Así ha sido nuestra vida. Y no la cambiaría por nada. Pero las bendiciones no paran ahí. Llega Juan David, a quien ya conocen. Y entro en una etapa completamente nueva y desconocida, la paternidad. Un amor completamente nuevo. Descubrí con Juan David que a pesar de todo lo vivido, yo también podía dar amor. Tenía amor en mi corazón para dar. Mi corazón ya estaba completamente restaurado. Mi corazón podía amar también. Ya que con Carolina lo sentía, pero con mi hijo explotó. Te amo, hijo. Solo hace falta ver a los hijos para ver el amor de Dios. Y no concibo cómo pueden haber padres que los dejen solos, que los presionen, que los exijan sin medida, en lugar de formarlos y llenarlos de cosas bonitas. Y ahí no para todavía. Jesús se manifiesta nuevamente con otra bendición, esta vez un poquito más delicada. Y es otro tipo de amor. A mi hijo siempre lo he motivado para que sea un hombre emprendedor, que sea un hombre sin miedo, aventurero. Con Laura, solo siento ganas de abrazarla y que nadie la toque. Pero José me está enseñando a soltar también. Esta es nuestra familia, la familia que Dios me regaló. Esta es la familia de ese niño asustado, de ese niño sin norte, de ese joven que no quería vivir más y quería desaparecer. Sigue, hijo. Inclusive, en esta década de los 2020, hemos entrado en una etapa de familia nueva. No solamente hemos viajado por el mundo a peregrinar a Nuestra Señora, llevando su mensaje, peregrinando desde Colombia y de vuelta a Colombia. Ahora estamos en unas tierras que no son nuestras tierras de origen. Hoy vivimos en Paraguay. Por primera vez en algo, yo tenía más discernimiento que Carolina. Ella no quería viajar. Ella no quería dejar Colombia. Esto no es de Dios. Tú te lo estás imaginando. Vamos a hablar con el director espiritual, Monseñor Flavio Calle. Monseñor Flavio Calle le dice, te vas. Te vas porque Dios quiere hacer algo en esas tierras. Y bueno, hoy 3 años y medio después, la misión Madre de la Divina Gracia explotó en Paraguay. El aplauso es para Paraguay. El aplauso es para la delegación de Paraguay que está hoy aquí con nosotros.
La historia se repite. Las conversiones, las sanaciones físicas, emocionales, psicológicas, espirituales. El despertar espiritual de tantas personas que no sabían que Dios los amaba profundamente. Y esto es para siempre, es para la eternidad. Misión Paraguay. Desde donde se controla Misión Cono Sur, dicho sea de paso. ¿Sí o no? Bueno, no sabemos si el Señor nos va a tener peregrinando por más países. Hoy estamos en Paraguay, hasta cuando Dios quiera. Y somos una familia que peregrina y que misiona unida. No concebimos nuestra vida de otra manera. Dios consolidó nuestra familia y utiliza nuestra familia para llevar el amor a muchísimos hijos alrededor del mundo. Hoy son casi 60 ciudades, pero esto es para la eternidad. Y son ustedes los que deben multiplicar el amor de Dios, empezando por sus propias familias. Vamos, Juan. Me tomé una frase de mi esposa recientemente pronunciada, todo por las almas. Y es que ya no hay tiempo de dudar, es que Nuestra Señora lo ha dicho enfáticamente, todo por las almas. Y todo por las almas es llevar el amor de Dios representado en nuestra imagencita peregrina, la Madre de la Divina Gracia y de la Rosa de la Paz, pero también es ser testimonios de vida, también es ser testimonios de coherencia entre lo que predicamos y lo que hacemos, la forma en que vivimos. Yo en gratitud a San José también hablo muchísimo de él, hago conferencias, propago la devoción a San José a la par que acompaño a la misión Madre de la Divina Gracia. Y todo esto es ser cristocéntricos, porque tanto María como José se consumieron por nuestro Señor, por su obra, y hoy en día desde el cielo son quienes le pueden hablar al oído del Señor y solo interceden por todos nosotros. No hacen los milagros, interceden para que el Señor los haga y lo hacen todo el tiempo. Sigamos, Juan. Quiero terminar con esta foto que dejo de última, porque no sé si fue una casualidad, no sé si estaba predestinado a tener este amor por San José, pero creo que estaba en segundo de primaria en el colegio, cuando el colegio decide organizar un show de Navidad para los padres. Y el rol que me fue asignado fue San José. Hoy en día yo creo que no fue casualidad. Hoy en día yo creo que San José ya estaba tocando la puerta. Yo creo que San José ya sabía lo que venía para ese niño, esos años difíciles. Y hoy en día creo que San José ya estaba preparado para recibirme como un padre adoptivo también. Los invito a todos los hombres aquí presentes, inclusive a las mujeres, que se den la oportunidad de conocer a San José, que se consagren, que lo dejen actuar en sus vidas. Los santos de la iglesia tienen carismas específicos. San José no tiene restricciones, él puede interceder por cualquier intención. Nuestra Señora ha dicho que en el hogar de Nazaret, cuando José hablaba, Jesús siempre escuchaba. Y que esto era así porque Jesús, aun siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad, está sometido a la voluntad del Padre eterno. Y Jesús, en obediencia al Padre eterno, aceptó a San José como su padre adoptivo en la tierra y lo amó como tal,
y lo escuchó cada vez que habló y se dejó enseñar de él todo lo que un padre judío de aquella época tenía que enseñarle a un hijo judío. Y esa relación que José y Jesús tuvieron en vida en la tierra se mantiene hoy en el cielo, intacta. José habla, Jesús escucha. Es el mejor intercesor que podemos tener. Yo preguntaba quiénes son mis amigos, le preguntaba al Señor quiénes son mis amigos. Y bueno, me hicieron una emboscada al comienzo, yo la tenía preparada para el final. Camilo Borda, Camilo Botero, Mauri Quintero, Ralph Bull, tal vez es el mismo Espíritu Santo sobre todos nosotros. No me dejarán mentir que antes de empezar la charla les dije tienen que estar para el final. Bueno, a ti no te dije, pero a ellos sí. Estos son los amigos que el Señor me regaló en aquel momento de una oscuridad terrible, en aquel momento de inflexión en la que ese joven empieza a ver la luz, empieza a ver el camino, empieza a ver una alternativa de vida. Quiero que les den un aplauso a ellos porque no solamente me sostienen en la fe, son pilares fundamentales de toda esta misión. Y yo hoy quiero decirle a San José, como ese niño de la presentación del show del colegio de aquel diciembre en los años 80, hoy le quiero decir a San José como un niño que quiero ser como él. Yo quiero ser como tú, San José. Y los invito a que escuchen la siguiente canción. ¿Quién podría ser el guardián de los tesoros más valiosos que hay? ¿Quién podría cuidar el corazón del rey? ¿Quién podría enseñarle a caminar? ¿Quién sino santo para esta misión de ser en la tierra el papá del Salvador? Alguien como tú, dócil a su voluntad, que confíe sin dudar, dispuesto a acompañar a María y a Jesús. Como tú yo quiero ser, como tú quiero creer, como tú siempre ser fiel, como tú, San José. Virgen que fue concebida.
San José, como tú, San José. Quiero pedirle a la familia de Alejo, a Caro, a Lau, a Juandi, pero también quiero pedirle a Luisita López y creo que Samu Bull está por ahí. Samu, ¿dónde está Samu? Vente para acá. Y también está Mauri Quintero y Mafe. ¿Dónde está Mafe? Mafecita, vente para acá. Mi esposa Sandra y creo que Mariana e Itus. Les pido que vengan para acá. ¿Quién no tuvo la lágrima en el ojo acá? Yo todavía la tengo y quiero confesarles que en este momento, sí, es un momento muy emotivo, ¿no? Y de verdad yo creo que de lo que Alejo ha compartido hoy, el corazón tan abierto es un tesoro muy valioso que nos llevamos. Alejo, su mejor amigo del colegio le tiene un regalo. Y no solo un regalo. En nombre de todos los que hemos podido entrar en su hogar, gracias. Porque su hogar se ha vuelto nuestro. Porque usted me abrió la puerta a esta misión y a muchos de nosotros nos dio la oportunidad de conocer a la Virgen. En nombre de todos este regalito. Y ojalá lea y cuente lo que es. Bueno, estas son las primeras palabras que la Virgen le dio a Alejo, para que queden ahí, no solo en este cuadrito, sino siempre en su corazón. A ti, mi amado Alejandro, mi corazón os entrego, os abrazo, pues sois el más pequeño, el más humilde. Os he traído aquí porque a través de vuestra humildad, grandes cosas Dios ha de hacer. Hijo, gracias por aprender del silencio de esta madre. 1906 de 1999. Envuelve en mi vida, en ti mi alma confía, en tu regazo María, acoge mi patria herida, consuela Señora mía, las almas más abatidas.